¿Buscas lucir unas piernas espectaculares? Y lo más importante, el procedimiento es 100% ambulatorio. ¿Has tenido que esperar meses para la cita de un especialista médico? ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe? De eso estaremos hablando en Trending con Ángel Javier. Las entrevistas más exclusivas, los temas más trending. Ya comienza Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Saludos amigos y bienvenidos a Trending con Ángel Javier. Hoy vamos a estar tocando un tema, ¿verdad? De la razón del por qué cuando ustedes sacan una cita con especialistas médicos tienen que esperar tantos meses. También vamos a estar hablando de la situación actual del sistema de salud, tanto en Puerto Rico como a nivel nacional y de otras propuestas, ¿verdad? Que hacen por ahí con relación a cómo debiese ser el sistema médico. Pero antes de pasar con nuestro invitado, quiero recordarles que me pueden seguir a través de Facebook, de Instagram o en Twitter también y en mi cuenta en Twitch. Solamente me buscas como Ángel Javier DPB. Ángel Javier DPB y ahí podemos estar en contacto y te puedes mantener informado con las noticias que publicamos periódicamente. También recuerda que puedes escuchar el podcast en Spotify, Trending con Ángel Javier. Así que vamos a pasar a darle la bienvenida a nuestro invitado, que es un cirujano cardiovascular y también fue secretario de Salud en Puerto Rico. Y estamos hablando del doctor González Cancer. Doctor, lo invitamos, ¿verdad? Porque nos interesaría conversar, ya que en los episodios anteriores hemos llevado más o menos una línea en general, ¿no? De básicamente cómo decisiones y regulaciones o diferentes aspectos del gobierno afectan la vida privada, ¿no? El diario vivir de las personas. Estuvimos hablando sobre lo que es el tema de inflación. Tuvimos a la senadora de Georgia, Kelly Loeffler, que hablaba también pues de cómo el exceso de regulaciones afecta la creación de empresas privadas y el desarrollo, ¿no? Y con usted, pues nos gustaría hablar en particular sobre los sistemas de salud, cómo son afectados directamente por las regulaciones y leyes y demás del gobierno, ¿no? Que es un área bastante complicada también. Y a la luz de lo que se ha visto en estos, especialmente en estos últimos 2 años, que con el tema de la pandemia y demás, hemos visto que mientras más el gobierno quiere entrar en la situación o mientras más quiere trabajar con la situación, de pronto, pues como suele suceder, ¿no? Termina creando problemas nuevos o agravando los problemas existentes, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en Maine, que hay hospitales que se han ido cerrando por falta de trabajadores, ¿no? De enfermeros, doctores que no cumplen pues con los requisitos y demás. La primera pregunta más bien sería ¿hasta dónde sería aceptable esta intervención del gobierno, ¿no? Porque a fin de cuentas sería como que una relación médico-paciente y la cual se puede entender, ¿verdad? Que es necesario que hasta cierto punto el gobierno también regule unas áreas, pero ¿hasta dónde usted entiende que debiese ser razonable y hasta dónde comienza a ser un problema? Bueno, mira, yo creo que el problema, por así llamarlo, o el asunto de salud en Puerto Rico y en los Estados Unidos tiene varias vertientes, unas muy particulares en Puerto Rico, que después podemos discutirlas. Y en Estados Unidos, pues, algunas que son particulares también, pero de un mayor impacto, cualquier decisión del Tribunal Supremo. A raíz de la pandemia de COVID-19, pues había unas tecnologías que ya existían, como es el uso del mRNA
para sintetizar vacunas u otros agentes, y se hizo acopio de esa nueva tecnología, y lo que antes un proceso que tardaba 10 años, el desarrollo de vacunas, pues se logró en un año a través de la que conocemos la operación como Warp Speed, donde el gobierno metió su mollero económico para crear una vacuna antes lo que era un problema de magnitud mundial, como una pandemia. Y pues se decidió en un momento dado el gobierno federal exigir que se le administrara la vacuna a pacientes de alto riesgo al principio, luego a ciertos trabajadores, particularmente los trabajadores de la industria de la salud o de la salud. Eso pues ha generado una controversia, y la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿hasta qué punto el Estado tiene derecho a obligar a un ciudadano a exponerse a un medicamento X? En este caso, una vacuna. Y hay ya jurisprudencia del Tribunal Federal de los Estados Unidos, jurisprudencia a principios del siglo pasado, donde se le reconoce en lo que se trata el tema de la salud pública, se le reconoce al Estado esa autoridad. Ahora bien, uno tiene que tener mucho cuidado cuando quiere cuando quiere implementar estas medidas, porque sucede que a veces causan más daño que bien. Correcto. Y ese ha sido el caso donde se ha obligado a trabajadores de la salud que tienen, y se ha hecho en otros sectores, pero el que hoy es el de la salud, a utilizar la vacuna, y si no, son despedidos. Sabemos, en múltiples jurisdicciones, que hay una crisis de profesionales como enfermeros, terapistas y médicos. Correcto. Entonces, imaginemos ahora, en aras de hacer el bien, destruimos ese sistema. En aras de hacer el bien, votamos 10, 15% de la plantilla de enfermeros, por ejemplo, de un hospital, y ahora, pues la gente puede que tenga la vacuna, pero entonces no tienen servicio de salud. Así que desde esa perspectiva, pues yo personalmente creo que uno debe ser cuidadoso. Me parece que estamos viendo también lo que ha sido la evolución del sistema federal estadounidense, norteamericano, donde estos eran asuntos que eran atendidos por los estados. Correcto. Cada vez el federalismo, cada vez la esfera federal, entiéndase Washington DC, se ha ido expandiendo bajo administraciones de ambos partidos. Por ejemplo, en el crimen, para perseguir a alguien basta con incluirlo bajo las cláusulas de comercio interestatal, y ahí el gobierno federal entra. En las vacunas, pues ya hemos visto. Y yo creo pues que de la manera que se ha implementado el issue, ha causado problemas en ciertas jurisdicciones, más problemas que bien, más mal que bien. Número uno. Y número dos, es otro ejemplo más de cómo el federalismo norteamericano se ve amenazado por el cada día poder más grande que tiene el gobierno federal. Recordemos que esta es una controversia, la del brazo. El gobierno federal metido en la vida de los ciudadanos está desde la fundación. Correcto. Las discusiones que se daban entre Hamilton, lo que se llaman los pro-Jefferson en aquel entonces. Lamentablemente en el siglo XXI todavía estamos viviendo. Todavía. No, y que como tú dices, ya eso se vuelve como parte de la cultura de Estados Unidos, que ya está como, de hecho en los estados del sur se ve más marcada, más latente esa desconfianza al gobierno federal y esa renuencia que el gobierno federal se inmiscuya en los asuntos del estado. Y particularmente cuando esa no era la idea, o por lo menos. Exacto. Lo entendemos así. Entendemos que era un acuerdo entre iguales, entiéndase los estados, que iban a retener todos los poderes, excepto aquellos especificados en lo que era la Constitución Federal. Hemos visto que esa no ha sido, lamentablemente, no ha sido la historia de la Unión. Sí, y se está viendo, ¿no? Ahora mismo con la controversia del estado de Florida y Texas también en contra del gobierno federal y los mandatos y están ahí, como dicen en Puerto Rico, haciéndose canto.
Y hasta qué punto, por ejemplo, recuerdo en Puerto Rico cuando empieza el tema del COVID que hicieron los famosos lockdown, ¿verdad? Que se convirtió en lo que sería en un estado cerrado. Y al tiempito los hospitales empezaron a despedir empleados. Sí, porque, mira, el gran problema de la pandemia, más allá de la pandemia, valga la redundancia, claro, es cómo mantener una sociedad viable. Y no hay sociedad viable sin economía. No hay sociedad viable sin intercambio de bienes. Correcto. Y aquí al principio, yo creo que ahora hay un poquito más de conciencia. No completa, o sea, porque todavía, por ejemplo, para darte un ejemplo, hay artistas de música popular, por ejemplo, que no pueden trabajar, no pueden ofrecer sus servicios, porque no están vacunados. Porque no está vacunado el artista, no estamos ni hablando ni de vacunar al público, estamos hablando de vacunar al artista. ¿Sabes? Alguien me parece absurdo ese tipo de medida. Y entonces estamos viendo que al principio lo que vimos fue que la gente se le olvidó, es un aspecto fundamental de la convivencia social y de cómo existen los países, la sociedad tal y como la cual la conocemos. Y todos gritaban, cierren, 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 o todos o la mayoría, sin pensar en eso. Y pues el impacto, a mí me parece que la administración Trump, con todos sus desaciertos, pues estaba muy consciente de ese balance. Sí lo proyectaron mal. Ellos proyectaron que el interés en mantener la sociedad viable, la economía moviéndose, es por la economía misma. Y ese no era. Era la economía por la sociedad misma. Exactamente. No existe salud sin economía y no existe economía sin salud. Y había que hacer un fino balance. Lamentablemente, creo que la proyección fue mala, además que muchos medios televisivos, radiales, de prensa, pues ciertamente por otras controversias, pues no tenían gran aprecio de la administración Trump, y entonces se polarizó el discurso. Lamentablemente se politizó el discurso, y yo creo que hemos perdido la perspectiva. Me parece que vamos en camino de recuperarla. ¿Cuánto tardemos en recuperar esa perspectiva? Que no lo sabemos. Se ha causado ahora otro problema, y es que la economía en este momento todavía sigue dependiendo de la infusión, de la inyección de fondos por parte del gobierno. Y mira, eso va a causar problemas. Ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo que las líneas de producción se detuvieron. Sé que tú tocaste estos temas en otros programas. Las líneas de producción, hay escasez de productos, pero entonces hay mucho dinero en la economía, así que la demanda, el poder adquisitivo ha aumentado. Y esa es la fórmula perfecta para la tormenta perfecta. Y entiéndase que la tormenta perfecta es una espiral inflacionaria sin control. Y lo estamos viendo, se están haciendo esfuerzos, pero me parece todavía que ven como una perspectiva saludable seguir imprimiendo moneda. Eso no es sostenible. De hecho, Psaki dice que eso es una buena señal, que la inflación, la secretaria de prensa del presidente, ¿no? Dice que la inflación es una buena señal, de que eso es que la economía está buena, ¿no? Yo todavía confío en la independencia de la Reserva Federal, del Banco de la Reserva Federal, el señor Powell. Perdóname, no Powell, Janet Yellen. Yo espero que tanto el Departamento del Tesoro como la Reserva Federal se pongan de acuerdo, y ahí sí Powell tiene que intervenir, se pongan de acuerdo en que la espiral inflacionaria hay que detenerla. Lamentablemente, la primera medida, la más básica para controlar inflación, es aumento en las tasas de interés, lo que no beneficia a nadie. Exactamente. Sí, que todo lo vuelve más... Todo lo vuelve más difícil de acceder, y hasta cierto punto se cae en un círculo vicioso, pero pues esperemos de espiral inflacionario, pero esperemos que se detenga en su momento. Que eso. No, y uno de los problemas variados que todo esto ha creado, porque en los episodios anteriores básicamente hemos llegado como a ese consenso, ¿no? Por diferentes temáticas, de que la calidad de vida realmente depende de muchas áreas, que no todo es la salud, no todo es la economía, es un complemento
un balance entre todos. Y hemos visto como si tú trastocas un balance, pues trastoca todo lo demás. En estos días incluso estaba viendo en las escuelas en Oregon que tuvieron que cerrar mandar los muchachos a coger de nuevo clases desde las casas, pues dice que habían pasado tanto tiempo, casi 2 años sin socializar, que estaban teniendo problemas dentro de las escuelas. El impacto del lockdown lo vamos a ver en el futuro. Yo creo que todavía no lo estamos viendo. Se está empezando a manifestar, pero lo vamos a ver en el futuro. Y lo increíble es que todavía hay voces pidiendo que se cierren las escuelas o que continúen cerradas las escuelas. Correcto. Una enfermedad que apenas afecta a los niños y a los que los afecta es un catarro leve. Desde mi perspectiva, las escuelas elementales nunca debieron haberse cerrado. Correcto. Debió haber habido controles, debió haber habido monitoreo, pero nunca debieron haberse cerrado. Y te lo digo ahora por experiencia personal. Mi niña tuvo un problema de adaptación en la escuela. Ahora que empezaron las clases presenciales, no era la misma. Correcto. Y el pretender que una pantalla sustituya a un maestro en su totalidad. Esto es una herramienta. La tecnología es una herramienta, no es el sistema, no es el método, es una herramienta que se suma a esa interacción social que se da en la escuela para crear un mejor ciudadano. Lamentablemente hay gente que ha perdido la perspectiva, de verdad. Sí, que es y no se puede argumentar con ellos, no traten. No hay manera. No hay manera, no, pues rápido ya uno se convierte en un asesino de abuelitos. No, te llaman, tratando de argumentar, te llaman antivacuna, te llaman científico, ¿entiendes? Te llaman ignorante. Y mira. De hecho, que bastante anticientíficos son esas posturas que toman muchos de los que dicen seguir la ciencia. Son el problema. Esas posturas son el problema. No entender la verdadera dimensión de, valga la redundancia, del problema que nos enfrentamos, que tiene una dimensión social, tiene una dimensión económica, tiene una dimensión salubrista, entre otras dimensiones. Sí. Que son... Verlo desde un solo punto de vista no le hace favor a nadie. Sí. No, pues ciertamente los efectos se están viendo y se verán en el futuro, especialmente lo relacionado con los niños, que a medida que empiezan a crecer, pues se verán esas deficiencias. Uno de los factores también que han afectado, ¿no? Dentro de los sistemas de salud sería lo que son los seguros médicos, ¿no? Que es uno de los mayores cabilderos que tiene el gobierno federal. Y hay personas que promueven esta idea de los seguros universal, de que básicamente el gobierno corra con todos esos costos, ¿no? Que el gobierno se encargue de eso y que los ciudadanos no paguen nada. Y señalan ciertos países, ¿verdad?, que donde lo tienen implantado, pero de pronto como que olvidan o ignoran ciertas problemáticas que eso acarrea. Yo recuerdo ahora, hablando de esto, se me fue ahora el país, pero era un muchacho que estaba conectado a unas máquinas que el gobierno había ordenado que había que desconectarlo y el hospital lo llenaron de policía porque los padres querían trasladarlo a Estados Unidos a recibir un tratamiento, pero ya el gobierno no iba a pagar por eso. Esa visión de seguro universal, que el gobierno cubra sus costos y realmente repercuten en beneficios al ciudadano, o sea, en el sistema de salud en general o... El seguro universal es un asunto que suena muy bonito, suena muy razonable. Lo único que no es posible implementarlo sin que estemos dispuestos a aceptar unas cosas. Yo me enteré en Canadá, yo viví 3 años en Canadá, sistema de salud universal. Correcto. Los canadienses se enorgullecen de ese sistema. Los marcadores de salud de Canadá son mejores que los marcadores de salud de los Estados Unidos. Estados Unidos, como cualquier otra sociedad, una sociedad compleja. La salud es un asunto complejo. La sociedad norteamericana, sociedad rica,
tiene unos problemas en diversos estados de accesibilidad a la educación, de pobreza, de violencia, donde no podemos coger fuera de contexto, decir, no, la natalidad infantil en Canadá, como tiene un sistema de salud universal, es mejor que en Estados Unidos. No, eso no se puede afirmar así. ¿Por qué? Porque la natalidad infantil, por ejemplo, está impactada por el grado de educación de los padres, por Canadá, una sociedad más homogénea, por la raza, por el acceso no solamente al sistema de salud, sino a educación. ¿Entiendes? Así que tú no puedes decir, no, es que Canadá es más saludable, Suecia es más saludable, porque tienen un sistema de salud universal. Sí, pues por un solo factor. Un solo factor, es un asunto mucho más complejo. El sistema, y nuevamente, todo el asunto, y lo que hablábamos ahorita, economía no puede existir sin salud, salud sin economía. Si tú, y lamentablemente este es el fenómeno en Puerto Rico, en Puerto Rico se le ha hecho creer a la gente que puede tener accesibilidad a todo tipo de servicios médicos, todo el tiempo y a cualquier costo. Y eso, aún la sociedad más rica del mundo no lo ha podido hacer. Sí, eso no. En Puerto Rico pretendemos eso. Hoy en día en Canadá, el ejemplo que te digo, en Canadá, tú tienes, por ejemplo, tienes una molestia, un dolor moderado a severo en la cadera. Fuiste al médico, te evaluó. Todavía puedes caminar con dificultad. Se te hacen los estudios, no te cobran un centavo, se determinó que necesitas un reemplazo de cadera. Ahora ese ortopeda te va a decir, esto te estoy contando anécdotas que yo soy testigo. Pues mire, yo opero en este hospital que a su vez tiene un presupuesto en un sistema de salud universal y compran en el año 50 prótesis de cadera. Usted da la casualidad que ya yo tengo esos 50 casos programados, usted es el caso 51. Venga el año que viene. Correcto. Para hacer el turno. Ah, doctor, ¿y qué hago con el dolor? Bregue. ¿Entiendes? En la sociedad norteamericana, a ti se te va a hacer esa cadera, ¿entiendes? No, se te va a hacer mañana. Correcto. ¿Entiendes? Ahora bien, el cuidado, el otro asunto a que voy es que son sociedades más homogéneas, por lo tanto, atender las necesidades de salud de esa población no es tan complejo como la sociedad norteamericana. Por otra parte, la salud como está diseñada en Norteamérica, como está estructurada en Norteamérica, nadie tiene duda que el sitio de la innovación. Correcto. Lo que hay que ir cuando se tienen problemas para nuevas terapias, para cuidado especializado, costoso, con tecnología costosa, en los Estados Unidos de América. No, sí, ciertamente en Estados Unidos, donde principal, ¿verdad? Se desarrolla la tecnología médica y otras tantas. Ahora, doctor, nos toca irnos para una pausa comercial. Regresamos luego de estos comerciales. Recuerda que estás escuchando Trending con Ángel Javier. Regresamos. Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. En el Professional Hospital de Guaynabo te podemos ayudar a verte como siempre has querido. Con más de 15 años de experiencia en el campo, haciendo aumentos de seno, abdominoplastía con liposucción y aumentos de glúteos con transferencia de grasa. Siempre utilizando las nuevas tendencias para que su recuperación sea más satisfactoria y con resultados de calidad. Con suites privadas, salas de operaciones modernas y con un personal de apoyo hospitalario de calidad. Cirugía plástica y reconstructiva, Dr. Luis Morel. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti.
¿Buscas lucir unas piernas espectaculares? Y lo más importante, el procedimiento es 100% ambulatorio. Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Bueno, mis amigos, y regresamos con Trending con Ángel Javier. Recuerda que me puedes seguir en Facebook, Instagram y en Twitter, en mis redes sociales, Ángel Javier DPB, Ángel Javier DPB, y también Trending con Ángel Javier en Spotify. Nos encontramos conversando sobre el sistema de salud, tanto como en Puerto Rico como a nivel nacional, y las diferentes alternativas que en ocasiones diferentes grupos presentan, ¿verdad? Y estamos conversando con nuestro invitado, el doctor González Cancer, quien es cirujano cardiovascular y también fue secretario de salud en Puerto Rico. Doctor, nos estaba comentando sobre el sistema de salud universal. Así que mira, el sistema de salud universal, mientras no se hable de costo, por ejemplo, yo le he dicho, como tú sabes, en un momento tuve interés en la política partidista, yo le decía a la gente, cuando hablan de seguro universal, yo lo primero que les contesto es ¿cuál? ¿Qué seguro de salud universal quieren? ¿Quieren el de Noruega, el de Suecia, el de Canadá, o quieren el de Mozambique, el de El Salvador, el de Venezuela? Y sabes curiosamente cuál es la contestación que muchas veces la gente no era capaz de darme. La contestación es ninguna de las anteriores y te voy a explicar por qué. La contestación correcta es el que los puertorriqueños podamos pagar. Correcto. Eso es lo que la gente no sabe cuando habla de seguro de salud universal. Opdimo, estoy dando el nombre comercial, porque ahora no es el nombre genérico. Esas son drogas, son anticuerpos monoclonales. Cada día se salen más, se desarrollan más anticuerpos monoclonales a condiciones como el cáncer, condiciones de la piel, como es la eczema, como es la seborrea, el melanoma, así por el estilo. Hay terapias de esas que valen $70,000 al año, que aumentan la sobrevida. En el caso de anticuerpos monoclonales para cáncer de pulmón, 6 meses. ¿Puede Puerto Rico pagar por tratamientos que valen $70,000 al año por persona? La contestación es no. Esa es la contestación. Un sistema de salud universal, por lo menos en Puerto Rico, no. Nosotros no podemos no tenemos la economía, no tenemos los recursos que tiene la sociedad noruega, por ejemplo, o danesa, o sueca, ¿entiendes? Porque son países, primero, con poblaciones homogéneas, con unos problemas sociales que ellos no tienen por razones etnoculturales, históricas, que no impactan la salud, que pues, en el caso de Puerto Rico lo impactan. Y todo el mundo le encanta hablar de seguro de salud universal, pero nadie habla de cómo lo vamos a hacer. Ese es el problema. Ahora el gran reto es cómo financiar la reforma. La administración Biden insiste que una ley del 2019 le permite dar fondos, aumentar la asignación casi por 8 veces, de 350 a 2.500 millones de dólares. El GAO, el General Accounting Office, acaba de manifestar diciendo eso no es posible, esa ley no le da la autoridad al presidente para hacer eso. La Casa Blanca está insistiendo que sí. Yo espero que la controversia no termine en los tribunales, porque por otra parte, dado esa asignación de fondos, es que hemos desarrollado el sistema de salud con los problemas y virtudes que tenemos en Puerto Rico, donde no es sostenible con $300 millones. Se está tratando de erradicarla. Hay un proyecto que tengo entendido ya se aprobó en la Cámara, va ahora al Senado, que sí nos daría esa asignación de fondos. Yo creo en el monitoreo, yo creo que la calidad del servicio hay que monitorearla, la organización de los servicios debe monitorearse, pero Puerto Rico no tiene los recursos de un sistema de salud universal. Y nuevamente, a la gente hay que hacerle claro qué es lo que usted va a tener dentro de ese sistema de salud universal. Y terapias sin mirar el costo, a todo momento.
La cita para un médico, por ejemplo, tú tienes una hernia. No está perforada, no está encarcerada. No en Canadá podías tener una cita para ver el médico en 8 meses. 8 meses tú lo vas a ver. En 3 meses él te va a programar. Y tienes quizás en 1 año. O sea, si la gente está dispuesta, esa es la discusión que tiene que darse. Es correcto. ¿Cómo vamos a pagar y qué recursos tenemos para pagar ese sistema de salud universal? Lo otro es demagogia. De hecho, hace un tiempo yo conversaba con Matt Dubnik, que es representante del estado de Georgia, y teníamos más o menos esa conversación con relación a la educación, que estaba de moda el tema de las universidades gratis. Y entonces él me comentó, o sea, él me explicaba el por qué. Él no estaba de acuerdo con que la educación fuese gratis. Y en general, básicamente, era que se sacrificaba la calidad. Dice, por ejemplo, una universidad como Harvard, Yale, que tienen pues los mejores profesores y todo este tipo de cosas, eso cuesta. O sea, y esos profesores van porque piden un dinero y la universidad se lo paga y por eso la matrícula es costosa. El gobierno no tiene presupuesto para mantener una universidad de esa manera y entonces estaríamos sacrificando calidad por tenerlo gratis, ¿no? Y en línea con la salud y lo que está sucediendo en Puerto Rico, ¿no? He visto que hay muchos especialistas que están saliendo de la isla. Yo recuerdo, yo viví unos años en República Dominicana, ¿no? Y allá es bastante normal de que ciertas condiciones y enfermedades solamente se las podían tratar las personas que tenían recursos para salir del país y ir a Estados Unidos, ir a Europa, donde estén los profesionales. Y últimamente he visto en Puerto Rico que las personas tienen que salir de la isla para que los atienda ciertos especialistas que tampoco son, ¿verdad? Cosas muy, muy especializadas. ¿A qué se debe esa situación en Puerto Rico, que tengamos esa fuga de...? Bueno, el asunto es complejo. En Estados Unidos se creó por la administración Bush lo que es el Medicare parte D. Está la parte A, que cubre los servicios hospitalarios, la parte B, que cubre los servicios médicos, la parte C, que cubre medicamentos, y la parte D, que son los Medicare Advantage. Con una penetrancia en Puerto Rico entre los recipientes de Medicare y los envejecientes de un 80%, contrario a la Unión, al continente, que la penetrancia no es más alta de un 15%, y de hecho en algunos estados tú hablas del programa Medicare Advantage y la gente no sabe lo que es eso. En el estado de Tennessee, experiencia personal. Esos planes, actualmente, como algunos saben, yo le llamo una distorsión que ahora ya está llamando la atención, están ofreciendo, esos planes reciben una asignación, lo que se llama por miembro por mes, PMPM, del gobierno federal para que ellos den los servicios. Se supone que el 85% de la prima que les paga CMS, la agencia federal, sea para utilizarse en servicios médicos, y que el 15% es para la ganancia y fondos administrativos, administrar el programa. Estamos hablando de cantidades billonarias. Lamentablemente, y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo pueden ofrecer que te llevan al cine, que te llevan a la cita médica, que te regalan celular, que te regalan espejuelos, servicios dentales? Y actualmente hay uno que se anunció recientemente que hasta cubren el recorte al perro. También, el grooming. Yo creo que eso ha generado, yo personalmente siento vergüenza ajena cuando oigo los anuncios, porque entonces estos son los mismos planes que cuando tú requieres visitar a un especialista no te lo autorizan. Cuando tú requieres visitar a un especialista particular, te contestan no está dentro de la red. Que te exigen que busques autorización para ese procedimiento que está médicamente indicado, para esas placas que están ordenadas, esos servicios radiológicos ordenados. Pero entonces se anuncian que resuelven todas las necesidades del paciente, cuando en realidad para lo que fueron contratados es para una necesidad fundamental que se llama salud. ¿Qué sucede? ¿Cómo hacen dinero? Pues ¿cómo hacen dinero? Pagando tarifas ridículamente bajas. Entonces, ¿qué remedio le queda al profesional médico? Se tiene que ir. Número uno. Número dos, esas compañías tienen gran penetrancia en diversos municipios, en diversas jurisdicciones. Pues mira, ellos
Una de las mejores maneras de economizar dinero es racionando el servicio. Y la mejor manera de hacer eso es que haya pocos especialistas para eso. Entonces, por ejemplo, tú tienes médicos especialistas que la compañía XY le dice, yo no te necesito, yo no te voy a contratar. Lo necesitan, pero no lo contratan. No lo contratan. La demanda por servicio. Y ese individuo sabe que tienes que hacerlo. Si tú no puedes contratar con 2 planes que tienen el 80% de la población que tú con tu especialidad puedes servir, te tienes que ir de Puerto Rico porque entonces no tienes pacientes. Tendrías que funcionar bajo un modelo privado únicamente, o coger un plan médico que solamente tiene penetrancia a un 20% de la población. Entonces solamente puede dar tu servicio al 20% de la población, no al grueso, a la demanda total de servicio. Y la única alternativa que tienes es este. Yo creo que el programa, la iniciativa de Bush creando este programa, me parece que fue una buena alternativa. Pero como dijimos al principio, estos programas comienzan, es lo mismo que las vacunas, comienzan con muy buenas intenciones y se van distorsionando. Exacto. Se van distorsionando y lamentablemente no le sirven bien a la gente. Y en Puerto Rico se está dando ese fenómeno, entre otras razones, para abandonar la isla. Y que en Puerto Rico esos planes abundan más, porque incluso aquí en Georgia mismo no son muy comunes, ¿no? Usan otras... la penetrancia que tienen en Puerto Rico no se ve en ninguna parte. Claro, ¿y por qué? Se debe a que nuestra sociedad es una sociedad más pobre. Correcto. Allí los individuos pues no se ven faltos de recursos económicos para atender, valga la redundancia, el recorte del perro, la oficina del médico, los espejuelos cuando los necesitan. Aquí, mucha gente vive de dinerito a dinerito, peso a peso. Si tú le ofreces un plan médico que le ofrece todos estos beneficios, entre comillas, aunque restrinja los servicios de salud, el paciente dice, yo me la juego, si no me enfermo, me gané todas esas cosas. Cuando hay que buscar una autorización o cuando el médico no está contratado por ese plan, entonces es el gran problema. Sí, que según vamos viendo y por lo que hemos hablado, la salud igual termina en un tema económico, ¿no? Porque ya esto... Se me olvidaba decirte que aquí hay planes que fueron multados porque menos del 85%, lo que dedicaban a la prima era menos del 85% requerido por CMS. 2 de 5 planes que participan, en Puerto Rico participan 5 planes en el sistema de los Advantage. En Estados Unidos, de más de 3,000 planes, fueron multados 7. Eso te dice a ti el abuso de los fondos federales que está habiendo en Puerto Rico por parte de algunos elementos del sistema que pudieran ser las aseguradoras. Sí, que ese es el otro factor que afecta, ¿no? Un contrato entre las partes y pues yo creo que es un problema bien complejo en nuestro sistema de salud al cual se me hace difícil ver o esbozar una solución en este momento. Sí, y realmente ahora mismo, por ejemplo, yo recuerdo para hace exactamente 20 años atrás, en el 2001, yo tuve mi primer hijo, nació prematuro. A las 3 semanas lo estaban pasando de emergencia a centro médico. Yo estuve en el hospital pediátrico y estuve una semana allí en intensivo que básicamente nadie sabía lo que tenía. Sí sabían que estaba deteriorando, pero no estaba la razón. Afortunadamente pasó por allí el doctor Márquez, creo que el otro era Santana, que entiendo que falleció, que era neumólogo también. Santana está vivo, quien falleció fue el Márquez. Márquez, exacto. Sí, es que les confundo los apellidos, pero sí. Pues ellos fueron, ¿verdad? Y hablaron conmigo y me dijeron, mira, este muchacho, pues, nosotros creemos que tiene esta situación, pero necesitamos operarlo para estar seguro. La cosa es que el muchacho está muy delicado y demás. A fin de cuentas, pues le hicieron la operación y en ese entonces, en el 2001, yo recuerdo, fue en el cardiovascular. Y yo pues estaba
impresionado porque para mí era sorprendente. Y decía, caramba, cómo ha avanzado la tecnología, o sea, la ciencia de que un niño tan pequeño le puedan operar dentro del corazón. Tenía unos soplos y unas cosas. Entonces, para mí lo más increíble era que era en Puerto Rico, porque para esa época era normal que si había que operar a alguien de corazón, había que salir a la calle a recoger dinero y trasladarlo. De hecho, usted fue el primero, ¿verdad?, que hizo Yo fui parte de la facultad del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe desde el año 1993 al año 2020. Ahora practico en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Pero sí, el Centro Cardiovascular fue yo le llamo un concepto nuevo en ese momento. Y me parece que se logró mucho. Tenemos un centro de trasplante de corazón allí. Yo fui el que hizo el primer trasplante junto a un equipo de trabajo maravilloso. Ya hay otras instituciones. Te menciono el Centro Médico de San Lucas, es una institución en el centro de la isla, Calley. El cuidado cardiovascular pues se ha hecho más accesible para la ciudadanía, y nuevamente porque se han dado unas interacciones y si me pregunta a mí, ciertamente no enmarcado en un sistema de salud universal, no enmarcado en eso. No, pues esa era la pregunta que recuerdo en esa época, ¿verdad? Y después, según me explicaban, en una operación de esa magnitud necesitaban muchos especialistas envuelto. Creo que duró como 12 horas. Después el muchacho estuvo. Son operaciones bien complejas. Y pues la cirugía cardiovascular en este momento está en una encrucijada en términos que no hemos podido reclutar, como tú bien mencionaste ahorita. Se van médicos, se entrenan y no regresan. Y el gobierno de Puerto Rico, yo aprovecho este foro para llamar la atención al gobierno de Puerto Rico, que tiene que mirar eso, el entrenamiento de especialistas que regresen a Puerto Rico. Sí, que esa era mientras la estructura sea los programas Advantage y otras cosas particulares de nuestro sistema, ese regreso a profesionales va a seguir teniendo problemas. Sí, que eso era lo que quería, ¿sabes?, saber si realmente eso fue hace 20 años atrás, si esa situación fuese hoy en día, mi experiencia hubiese sido la misma, hubiese sido un poco más compleja, porque quizás no. En este momento puede que sea la misma, pero me parece que yo tengo 61 años de edad, soy de los cirujanos cardiovasculares más jóvenes. Tengo 61. Con eso te estoy diciendo que en 6, 7 años Puerto Rico tendrá un gran problema de frente. ¿Y qué pudiese hacer el gobierno o de qué manera se pudiese afrontar, si es posible, ¿verdad?, de manera como resumida, pues porque como hemos hablado, pues es un problema que afecta, que intervienen muchos factores, ¿no? Yo creo que hay que intervenir en dos áreas. Educación, en términos de enviar profesionales a educarse fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, con unos compromisos, unos contratos de que regresen. El gobierno podría ayudar en el pago de esa educación, y el gobierno tiene que ser árbitro en una contratación más justa con los planes médicos. Sí, que ese es el punto, ¿no? Que tengan buenas condiciones. Pregunto, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta ser, por ejemplo, un cirujano cardiovascular? Pues son unas cuantas especializaciones, son muchos, Bueno, mira, para tú formar un cirujano cardiovascular necesitas, obviamente, graduarte de college, son 4 años, graduarte de la escuela de medicina son 4 años más, son 8. Usualmente hacer cirugía general son 5 años, 8 y 5 son 13, y después cirugía cardiovascular, que pueden ser de 2 a 4 años. Así que toma 17 años, 18 años después de haberte graduado de escuela superior. Escuela superior. Tienes que moverte fuera de Puerto Rico a los costos que eso implica. Se genera una gran deuda, la cual hay que pagar una vez terminas de estudiar, lo cual se te hace difícil pagarla con el problema tarifario que te dije. Por eso. Por lo tanto, la intervención del gobierno en términos, y se hizo en Puerto Rico en el pasado, en los años 40, en los años 50, de enviar a estos profesionales para que regresen, pues el gobierno tiene que mirar eso. Lamentablemente, algunos creen que con una ley de casi exención contributiva se acaba el problema.
Eso no es correcto. Correcto. Eso no es correcto. No, porque si tampoco generas el dinero que necesitas, pues qué importa si... Eso si tú dices, te estás enfrentando a un préstamo de 200, 250, $300,000. Ese individuo cuando viene a Puerto Rico le pueden pagar por una cirugía de corazón $1,800. $1,800. Saca la cuenta. El costo de renta, agua, luz, teléfono, oficina, educación de los niños. No, y los requisitos para operar. Y encima de eso, una tarifa de $1,800, $1,500. No se puede. No, por eso que no regresan. Que no importa que no pagues impuestos, porque igual yo creo que aunque con los gastos que tiene tampoco era mucho lo que te tocaría, ¿no? Que sería mejor. Es una medida buena, ¿entiendes? Una medida de un impacto, el hecho de que los médicos especialistas pagamos 4% de contribuciones. Por cierto, fíjate cómo el gobierno resolvió el problema. El gobierno no fue y se sentó con la aseguradora, porque las contribuciones que yo no pago, ¿quién las paga? Las pagas tú, las pagas el que nos está escuchando. En vez de yo pagar lo que tú pagas, tengo una tasa de un 4%, así que esos fondos que deja de devengar el gobierno no lo está pagando la aseguradora, lo están pagando los amigos que nos ven y nos escuchan. Claro, sí, que eso, pero es un tema premiante y máxima que en Puerto Rico la población cada vez es una población más envejeciente, que los jóvenes se están saliendo, ¿no? Están saliendo de la isla, que ese es otro factor. Jóvenes se están yendo y Puerto Rico era una jurisdicción que tenía 35,000 nacimientos al año. El último año que yo verifiqué la estadística, creo que fue el 2019, 18,000. Somos la jurisdicción de menor crecimiento poblacional en el mundo. Con todos los problemas que eso representa. Eso genera, correcto. Sí, que por eso que los problemas son extremadamente complicados, ¿verdad? Porque van uniéndose diferentes factores, que ya no es solo pues una regulación del gobierno, ya entra pues el tema económico, ya entra también la natalidad, porque entonces no tienes personas que se queden para tú poderlos desarrollar ¿Por qué no nacen? ¿Por qué nuestras damas, nuestros hogares no se alegran, yo diría, con la presencia de ellos? Porque cada día es más caro. Correcto. Nuestro sistema educativo, ese tema para otro programa. Exactamente. La conclusión es que no sirve. Entonces, ¿qué es lo más grande legado que tú como padre le puedes dar a un hijo? La educación. Correcto. Entonces, tienes que hacer de tripas corazones para pagar una escuela privada, al costo que eso implica. Entonces tú como médico, porque después de todo somos seres humanos. Claro. En Estados Unidos tienes esta oferta de trabajo. Aquí tú llegas, no tienes ninguna oferta de trabajo, no tienes contrato con ningún plan médico. Puede ser que tú veas el primer cheque por servicio al paciente en 3 meses, con suerte en 3 meses. No hay manera. No hay manera de esa forma. Y las condiciones en los estados es mucho. De hecho, si no me equivoco, acá yo una vez hablaba con un doctor que estábamos comentando del tema de estos planes de Medicare y demás, que me decía que en Puerto Rico ese es el seguro que más paga. Y para los doctores, donde más cobra cuando trabajan Imagínate, si el Medicaid es el que más paga, el Medicare, imagínate entonces a lo que nos estamos exponiendo. Una consulta en Puerto Rico, un plan de esto paga $20. La última vez que un plomero visitó mi casa, fueron $175. Estuvo como unos 40 minutos. Sí. Y sin tener todo el endeudamiento que se necesita para hacer. Se graduó escuela superior, se fue a una escuela vocacional y en un año o 2, el plomero certificado. Si supiera que acá donde yo vivo hacen falta plomeros y electricistas, y el Estado está financiando acá un salario promedio de un electricista trabajando, como dicen, freelance, sin compañía, por su cuenta, es alrededor de $120,000 al año. Por eso, así que eso te pone manifiesto lo complejo que es el problema que tenemos. ¿Qué soluciones piden por ahí? Yo desconozco. Sí, no, que es complejo. Lo importante, yo entiendo que realmente el gobierno
atienda el tema con seriedad y más aún que el pueblo esté consciente de la problemática que hay para que pueda fiscalizar, por decir a los... Eso que acabas de decir, porque el populismo de que se te puede dar todo a toda hora, la gente tiene que entender que eso no es posible. Sí, que tiene que estar consciente que eso tiene un costo. Que tiene unos costos. Volvemos a donde empezamos el programa. Economía. Economía sin salud no existe. Salud sin economía tampoco. Sí, que eso es muy, muy cierto. Doctor, ya estamos terminando nuestro tiempo. Algunas palabras finales o algo que usted entienda que debimos haber comentado y pasamos por alto que las personas necesiten saber o entender para... Nos agradecemos la oportunidad que nos ha dado. Queremos exhortar a todos los amigos que nos escuchan que cuando, a ver cómo lo digo, cuando le venden cantos de sirena, cuando son cantos de sirena, ¿entiendes? Y cuando en el área de salud, cuando escoge un plan médico, debe ser responsable hacia sí mismo. El ciudadano debe entender que el plan médico tiene una función y es velar por los intereses económicos asociados al mantenimiento y tratamiento de su salud. No es un plan médico para... Sí, para recortar el pejito. Para recortar el perrito, ni para abusar y estar comprando medicamentos over the counter como si no tuvieran costo. Porque el costo, aunque no lo ve, lo está pagando ese mismo ciudadano. Sí, que le están... Esa es la única manera, porque de alguna manera le van a restringir los servicios en el momento en que más lo necesita. Y la salud sigue siendo un elemento, una disciplina cara, particularmente ante los nuevos medicamentos que están ante las nuevas tecnologías. Pero yo creo que tenemos material como para 3 o 4 programas. Sí. No, sí, eso le iba a decir, que le iba a seguir invitando para seguir discutiendo los diferentes aspectos de todo esto, pero por hoy pues ya el tiempo nos traiciona y este es el problema, que uno se envuelve como que en conversaciones tan interesantes que el tiempo se termina rápido. Pero muchas gracias, doctor González Cancel, gracias por aceptar nuestra invitación y dedicarnos un buen rato, diría yo, a conversar sobre este tema tan complejo de lo que es la salud, ¿verdad? Los sistemas de salud. Cómo no, gracias por la oportunidad, espero que se repita. Claro que sí, seguro que sí. Muchas gracias, doctor. Bye bye. Bueno, mis amigos, y ahí escucharon al doctor González Cancel, cirujano cardiovascular y también secretario o exsecretario de salud en Puerto Rico. Y con este capítulo, ¿verdad? Con este episodio, vamos dándole seguimiento a los episodios anteriores, donde vamos viendo cómo las diferentes políticas que crea el gobierno nos afectan en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, ¿no? Ya vemos con el tema de los precios, con la inflación económica, las regulaciones gubernamentales, en torno incluso para formar nuestros propios negocios o cómo nos afectan los costos de las compras, que nos hablaba la senadora Kelly Loeffler, ¿verdad? Que ella nos decía de que era importante tener conciencia de que la manera en que nosotros votamos nos afecta en nuestro trabajo, incluso hasta en la escuela, ¿verdad? Donde van nuestros niños. Y hoy aquí con el doctor González Cancel, pues estuvimos hablando básicamente de la repercusión que todo esto tiene dentro de los sistemas de salud, que a su vez pues nos afectan a nosotros también. También comentamos de estas políticas o estas propuestas que suenan muy bonitas, ¿no? Lo del seguro universal y se vieron diferentes perspectivas, diferentes situaciones que cuando te hablan o te quieren vender esa idea, no te la comentan, ¿verdad? No te la dicen. Así que ahí tienen bastante información, ¿verdad? Para que vayan analizando y asimilando y vayan llegando ustedes a sus propias conclusiones. Y como siempre suele ocurrir, pues ya el tiempo no nos está dando para más. No quiero terminar sin antes agradecer a todos los que nos están escuchando a través de la emisora Guapa Radio y sus 14 emisoras a través de toda la isla. También recuerda que me puedes seguir en Facebook, en mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter,
y en Twitch como Ángel Javier DPB. Ángel Javier DPB, ahí publicamos noticias constantemente para que puedas estar actualizado y puedas estar al día con las cosas que están sucediendo tanto a nivel nacional como internacional. Así que yo me voy despidiendo y será hasta el próximo episodio de Trending con Ángel Javier. Gracias por escuchar Trending con Ángel Javier. Para escuchar episodios futuros, asegúrese de suscribirse a nuestro podcast. ¿Buscas lucir unas piernas espectaculares? Y lo más importante, el procedimiento es 100% ambulatorio. En el Professional Hospital contamos con varias especialidades y oficinas médicas. Puedes visitar cualquiera de nuestros profesionales de la salud en medicina general, radiología, endocrinología, dermatología, ortopedia y mucho más. Date la vueltita. Tu salud va primero. Professional Hospital, siempre cerca de ti. En el Professional Hospital de Guaynabo te podemos ayudar a verte como siempre has querido. Con más de 15 años de experiencia en el campo, haciendo aumentos de seno, abdominoplastía con liposucción y aumentos de glúteos con transferencia de grasa. Siempre utilizando las nuevas tendencias para que su recuperación sea más satisfactoria y con resultados de calidad. Con suites privadas, salas de operaciones modernas y con un personal de apoyo hospitalario de calidad. Cirugía plástica y reconstructiva, Dr. Luis Morel.